Gracias por estar en sintonía de UTV. En este especial que estamos realizando sobre el 195 aniversario de independencia de Honduras, estamos con un programa especial. En esta ocasión llevamos hasta ustedes la vida y obra de José Cecilio del Valle. Para ello tenemos al historiador Guillermo Varela, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos en este especial. A ustedes. Guillermo, cuéntanos un poco de quién es José Cecilio del Valle. Bueno, José Cecilio del Valle es un criollo cuyo bisabuelo era español, peninsular, llegado a Choluteca, y es producto de la unión matrimonial de dos primos hermanos en virtud de lo restringido que eran las relaciones sociales en la colonia, en este caso en el contexto pequeño de Choluteca de 1700 y fracción, ¿verdad? Él nace, como sabemos, en noviembre de 1777 y tempranamente tiene que abandonar Honduras por un problema de tipo familiar, ¿verdad? Su padre entra en un conflicto con el marido de su hermana menor, quien no estaba en edad de ser desposada, y reclama la parte de la herencia de la familia que en ese momento correspondía por la ley del mayorazgo vigente administrar al padre de José Cecilio del Valle. Los conflictos que esto va a desatar con el esposo de la menor hermana del padre de Valle, Paula, hace que el padre de Valle decida abandonar Choluteca y se va con su hijo a Guatemala, de hecho para también ofrecerle una oportunidad educativa acorde con el estatus de esta familia, que es una familia de hacendados muy rica. Y en ese sentido, pues a los 13 años, coincidiendo con el año de la Revolución Francesa en 1789, llega José Cecilio del Valle con su padre a la ciudad de Guatemala. ¿Y por qué históricamente ha sido un personaje que llama tanto la atención? Bueno, desde que tenemos memoria y pequeños, sobre todo en estos meses de la patria que se le llama en el discurso oficial, ese es uno de los personajes más relevantes porque sabemos que él redacta el Acta de Independencia, pero el contexto que lo lleva a ser ese personaje tan relevante y lo que viene después, como también lo que pasa antes, es lo que casi todo el mundo desconoce, ¿verdad? ¿Cuál es el mérito de él? Redactar el Acta de Independencia, y hay quienes han planteado, pero estaba en contra, que no firmó el acta, y se introducen ciertos elementos que distorsionan lo que realmente fue José Cecilio del Valle como un personaje histórico, a mi juicio muy interesante de estudiar desde la historia y muy relevante para su época, que diríamos incluso muy aventajado, entendiendo el contexto en que él estaba viviendo, un contexto global que él muy bien entendía y que las élites políticas de Centroamérica les costaba rebasar el contexto local. Él sí miraba un contexto global de dónde venía Hispanoamérica y hacia dónde iba. ¿Por qué considera usted entonces que ha sido tan popular creer que José Cecilio del Valle era contrario a la independencia? Porque él militó en un partido que se le llamaba el Partido Conservador, fue rival de Francisco Morazán, que militaba en el Partido Liberal, pero lo que la gente no entiende y a veces asocia es que creen que el Partido Conservador de José Cecilio del Valle es el ancestro de lo que hoy sería en Honduras el Partido Nacional, y creen que el Partido Liberal de Morazán sería el Partido Liberal del siglo XX, de finales del siglo XIX. En aquel entonces, por lo menos antes del retorno al orden democrático en 1982, el Partido Nacional estaba muy asociado con el tema de los gobiernos militares, de la dictadura de Tiburcio Carías, y en la década de los años 50, 60, el Partido Liberal estuvo asociado a un gobierno progresista como fue el de Ramón Villeda Morales, Seguro Social, la Ley de Reforma Agraria, el materno infantil. Entonces la gente asocia que el liberalismo de aquella época era progresista, el nacionalismo conservador vinculado a la herencia carista, a los golpes de Estado, a los militares. Entonces hacia atrás se hace una extrapolación infundada, sin mucha profundidad en el análisis histórico, de que esos conservadores, de los cuales sería un fundador de esa corriente, sería José Cecilio del Valle y Morazán, el padre ideológico de los liberales del siglo XX, ¿verdad? Nada más equivocado que eso. En aquel tiempo los dos partidos eran nada más un nombre. En esencia, la doctrina o la ideología en que se sustentaban ambos partidos era igual a una ideología liberal heredera de las ideas ilustradas que venían después de la Revolución Francesa, en el contexto pues de un momento de la historia con cambios económicos, con revolución industrial, con interés por la ciencia, y desde el punto de vista de la política, de contar con regímenes que fueran representativos
del interés ciudadano. Todos estos conceptos agarran fuerza después de la independencia de los Estados Unidos y también con la Revolución Francesa. Las ideas vienen hacia acá, se desparraman por Hispanoamérica y otros lugares del mundo, de Europa, con el caso del Imperio Napoleónico. Acá vienen con gente como Bolívar, José Cecilio del Valle, ¿verdad?, que estudia en una universidad que en ese momento estaba muy influenciada por las ideas ilustradas y que el rey de España en ese momento, Carlos III, estaba muy influenciado por esas ideas. Sin embargo, habían dos tipos o niveles de radicalidad en eso de la ilustración. Muchos reyes fueron déspotas ilustrados, ¿verdad? Creían en ciertos cambios de carácter paternal para mejorar la sociedad, patrocinar la investigación científica, poner los beneficios de la ciencia hacia sus súbditos, que todavía no los consideran ciudadanos, y están aquellos que consideran que las monarquías, aunque sean déspotas ilustrados los que gobiernan, no es la mejor forma de gobierno, sino que tiene que haber democracia, gobiernos electos, representativos, y la soberanía no puede residir en un rey, sino en la ciudadanía de la cual emana el poder real de la nación. Son doctrinas que entran en vigencia con los escritos de Juan Jacobo Rousseau, un suizo francés de aquella época, precursor de las ideas que serían retomadas por los revolucionarios franceses, los revolucionarios independentistas en Estados Unidos e incluso en Hispanoamérica por gente tan relevante como Simón Bolívar y el mismo José Cecilio del Valle. ¿Qué datos encuentra usted precisamente en los escritos de José Cecilio del Valle que le llevan a afirmar que no era un conservador? Bueno, fíjense que hay un elemento bien importante a propósito de consultas. Nosotros hoy en día estamos abocados a una situación de si debemos o no tener, por ejemplo, y permítanme que haga esta extrapolación con la historia inmediata reciente, de si tenemos o no continuidad en la presidencia o reelección presidencial. Y hay un debate ahorita si debería haber o no una consulta. Algunos consideran que la consulta va a ser en las elecciones del siguiente año. Otros plantean que, como es un elemento neurálgico de la Constitución, debería el pueblo, que como dice el artículo 2 de la Constitución, de él emanan los poderes que se ejercen por representación, el dueño de la soberanía, ser consultado directamente por un tema tan natural. Fíjese que José Cecilio del Valle, hace 190 y fracción de años, como usted menciona, tenía claro eso. Cuando a él se le encomienda, obviamente por su talento y su sapiencia demostrada, habiendo anteriormente sido funcionario de la corona, alcalde de Guatemala, miembro del triunvirato de gobierno primero de Centroamérica antes de convertirse en República Federal, pero ya independiente. Entonces él plantea la redacción de un acta en la cual se plantea su provisionalidad en tanto sea ratificado por un congreso de las provincias y además se manda a consultar a las localidades donde estaban los cabildos que representaban a los sectores en ese tiempo pudientes, pero que en entonces eran considerados los potencialmente ciudadanos, para que decidieran. Y eso lo que lleva a que vengan acá el 28 de septiembre, como allá en Tegucigalpa, los famosos pliegos, ¿verdad?, para que los cabildos se reunieran y ratificaran o no la independencia. Un mes después, en octubre, llegan a Costa Rica por la distancia. Entonces la idea que se impone, como nos dice Matías Funes en su obra Valle, su tiempo y el nuestro, es una idea democrática, consultar, no imponer. Imaginen ustedes de cuándo viene un criterio de una persona que tenía realmente criterio democrático del poder. Esa es una prueba. Entonces por eso no es un criterio, no es una actitud conservadora la que mucha gente ha juzgado mal de Valle. Ahora, tiene también en su análisis, Valle mencionaba que la educación era un punto fundamental, que no podía la población elegir si no tenía ese conocimiento previo. Y vemos cómo este pensamiento en la actualidad tiene una relevancia y sobre todo que no pierde vigencia. Sí, miren, mucha gente, si podemos llamarle más electoral, lamentablemente es aprovechada su situación de precariedad económica. Usted sabe pues que existen dádivas asistencialistas que no son patrimonio exclusivo del gobierno actual. Los gobiernos anteriores han manejado también las dádivas asistencialistas en Sudamérica y en otros lugares del hemisferio se han utilizado como políticas populistas para lograr adhesión popular. Qué distinto sería que la gente eligiera en virtud de una conciencia cívica de quién ofrece un ideario más creíble y mejor fundamentado de lo que debe ser la política, en lugar de llegar el día de hoy mi estómago, almorzar, o que me den una cantidad exigua de dinero simplemente para subsistir. Y pareciera que eso es lo que prima en este momento. En aquella época Valle decía que el ejercicio del poder político a nivel de ciudadanía estaría mejor en mejores manos en la medida en que la población estuviera educada. De hecho, debemos entender que en ese tiempo la democracia no es como hoy la entendemos, en el sentido del sufragio universal,
de a cierta edad. En aquel tiempo habían criterios y no era una culpa o un criterio antidemocrático de Valle o de Morazán o de Bolívar. Así era en Francia, así era en los Estados Unidos, que era el modelo en ese momento de democracia. Imagine usted que en Estados Unidos hasta 1865 se elimina la esclavitud. En 1824 ya se ha eliminado según la Constitución Federal en Centroamérica. Entonces a lo que quiero llegar pues es que se pensaba o se ponían requisitos como por ejemplo tener una formación universitaria, saber leer y escribir o ser propietario. Obviamente ser propietario y tener estudios estaba íntimamente vinculado porque la educación en ese momento no era algo masivo, era algo privilegio de los grupos de élite, pero en la cabeza, en la mentalidad de gente como Valle y Morazán, existía el proyecto de masificar. Lamentablemente nunca se contaron con los recursos, vino la inestabilidad, las guerras civiles y la idea de masificar la educación no se pudo llevar a cabo. Entonces Valle era del criterio de que en principio los educados son los que debían tener el derecho a decidir, pero no por un asunto de egoísmo, sino que estuviera en las mejores mentes, en la mejor conciencia, saber a quién se podía elegir. Una persona ignorante, una persona que no tenía mayor criterio, por ejemplo, estamos hablando en términos actuales, a veces el hambre, la indigencia hace que yo me oriente por un candidato. No de repente mi conocimiento profundo, reposado, sosegado, de quién es la mejor opción. Entonces, en Valle, que era una persona holgada y solvente económicamente, obviamente él tenía esas posibilidades de pensar de esa manera, pero él aspiraba a que eso se masificara. Es más, él llega a plantear la idea de que los indios, los hijos de África, decía él, debían y podían formar parte del gobierno, de la dirección del Estado, en la medida en que pudiera generarse una inclusión desde el punto de vista de la educación, de la incorporación de ellos como personas letradas, educadas. O sea, estaba a favor, en él no había una discriminación de tipo racial, pero sabía que por la condición heredada de la colonia, esta gente lamentablemente todavía no era lo suficientemente competente, pero no solo por un asunto racial o de clase social, también los demás sectores que no tenían ese nivel educativo. Él hablaba de tener un poco de paciencia mientras se desarrollaba esa masificación de la educación con la cual él tanto soñó. Incluso él llegó a sufragar de su pecunio cátedras de economía política, cátedras de ciencia, de botánica, alquilaba locales en Guatemala cuando ya no tenía incluso poder, porque era como una especie de catarsis en su desesperación e impotencia de lograr esa anhelada educación, aunque sea con un grano de arena, poder hacer algo para transformar el atraso de Centroamérica. Y en esa magnitud, ¿cuál fue realmente entonces el papel que juega en todo el proceso previo que se da hasta el momento de la independencia? Bien, en un ensayito que le comentaba minutos antes a usted que yo preparé sobre la vida y obra de Valle, un ensayo corto general, yo planteo la siguiente idea. Valle tiene una faceta política antes de 1816 hasta más o menos 1817-18 y una faceta posterior, y que es la que va a cuajar hasta el fin de sus días. O sea, si a Valle se le quiere considerar un político conservador, en cierto sentido lo fue, pero antes de 1815-16, cuando él dependía mucho, desde 1803 fue funcionario de la corona y su padre había fracasado económicamente, afortunadamente para él ya se había recibido de abogado, había perdido por deudas sus bienes. Entonces José Cecilio del Valle se va a ser reclutado por su talento, por su conocimiento de la economía y del derecho, sobresaliente respecto a sus contemporáneos en la burocracia colonial. Y va a depender mucho de eso. Pero también habían familias en Guatemala que envidiaban cómo él iba ascendiendo en la burocracia colonial, merced a los talentos que mencioné, y él sentía esa envidia, ese recelo, esa exclusión, al grado de que él escribía a sus personas de confianza que qué feliz sería él si pudiera irse a 100.000 leguas, nos dice un autor llamado Ludwig Garner, de mis enemigos. Eso escribe él. Y soñó y quiso y le pidió a los jefes de él que tenían la audiencia de Guatemala que le permitieran ocupar o concursar para ser juez en una audiencia en España. Él quería irse a Centroamérica, sentía que su talento rebasaba las condiciones de relativo atraso, aún de la ciudad de Guatemala, no digamos de las provincias como Honduras o Costa Rica. Y ese fue su sueño. Entonces, en virtud de demostrar esa fidelidad, de servir con mucho esmero a la corona, también estuvo en contra de los primeros movimientos independentistas y de hecho lo dejó plasmado. Pero posteriormente, en la medida que él fue con el ejercicio del derecho, con su trabajo como burócrata, haciendo poco a poco fortuna, empezó a volverse un rico hacendado.
de los más ricos de Guatemala, llega a tener 16.000 cabezas de ganado, según plantean los biógrafos de él. Entonces empieza a tener una relativa solvencia que lo hace sentirse ya enraizado en el territorio centroamericano. Empieza a hablar de Centroamérica como su patria, ya no es España su patria, se casa, tiene hijos en Guatemala, y eso va a hacer entonces que la conciencia de Valle pase de ser la idea de un español de segunda categoría, discriminado por no ser peninsular, a un americano con conciencia tal, y también con la idea de que el movimiento histórico está apuntando hacia la independencia, y en esos momentos, cuando él redacta la independencia, él está claro de la independencia. Pero repito, plantea un criterio muy democrático, la consulta, que estén de acuerdo los principales actores para que esto sea sostenible en el tiempo. Además, Valle también planteaba que económicamente no estábamos preparados para tener una independencia. Para mí ese es un prejuicio que venimos repitiendo desde la escuela. Yo lo que estoy planteando es que sí estaba de acuerdo en la medida que las provincias, unificadamente a través de sus representantes, en este caso los ciudadanos, los electores, los que eran económicamente obviamente los pudientes, pero de las diversas localidades dieran su ratificación al proyecto. Ahora, lo que sí es cierto es que en el momento de que se va a dar un año, o menos de un año después, en 4 meses, la anexión a México, él empezó a sentir que habían problemas que podían ser superados sobre la base de un aparato administrativo que había tenido mejor experiencia, más grande por supuesto, una sociedad más poblada, una estructura más rica como la de México, y pensó que una mayor estabilidad de Centroamérica vendría de ser parte de una unidad más grande, en este caso el recién constituido Imperio Mexicano de Agustín Iturbide. En ese sentido, él escribió su malestar de la forma en que casi a la fuerza se generó la anexión, en virtud de que los cabildos más poderosos, más ricos, sobre todo de Guatemala, habían empujado más por esa anexión. No tanto El Salvador, había alguna desafección en las otras provincias, sobre todo en El Salvador, donde más va a haber una resistencia a la anexión a México, pero los biógrafos de él afirman de que en el fondo Valle sí quería la anexión, pero que se cuidaba de dejar por escrito y sentada una posición que lo salvara de cualquier cuestionamiento posterior. Y de hecho, cuando después la situación de México es bien inestable, hay muchos conflictos, Iturbide es obligado, va a abdicar, ¿verdad?, al trono mexicano, en ese momento pues se encuentra que en la Declaración de la Independencia hay una parte que habla de un congreso que no se llevó a cabo precisamente por la anexión, y las autoridades mexicanas que quedan después de Iturbide dejan a Centroamérica que tome la decisión si se queda o no siendo parte del Imperio Mexicano o de lo que es México, y solo Chiapas, que anteriormente era parte del Reino de Guatemala, se queda siendo parte de México hasta el día de hoy. El Congreso fallido se termina finalmente celebrando un 1 de junio de 1823, y es cuando se da la famosa declaración de independencia absoluta de México, de España y de otras provincias, y ahí de nuevo Valle va a ser un actor importante porque va a dirigir el Ejecutivo mientras se elabora la Constitución, en la cual él tiene importante participación, una Constitución que es aprobada en noviembre de 1824. Posteriormente se convoca a elecciones, que lamentablemente, aunque él fue el candidato más votado contra su contendiente Manuel José Arce de El Salvador, lamentablemente se va a operar contra él un fraude, precisamente porque los sectores que anteriormente eran de su partido negocian bajo la mesa con Arce, que era el Partido Liberal por cierto, y van a reconocerlo a él, van a plantear la idea fraudulenta de que Valle no ha sacado más de la mitad de los votos válidos, lo cual no era cierto. Hay una manipulación fraudulenta y finalmente el Congreso elige a Arce, y eso generó para él un terrible golpe. Entonces, Valle se va a reiterar esa agitación, que está a punto, que llega a ser diputado, que llega a ser por meses alcalde de Guatemala, pero su sueño de haber sido presidente de la República nunca lo logró hacer, nunca llegó a tener el control completo. Luego viene la guerra civil, se retira él, empieza a tener intercambios epistolares con eruditos de Europa, y viene la segunda oportunidad de concluir la guerra civil, pero está ante un contendiente que ha elevado su perfil, que ha luchado contra la dictadura que se ha instaurado de Arce en 1827, que es Francisco Morazán, y de nuevo no puede ser presidente, esta vez por la vía transparente electoral. Y en la tercera vez que contiende contra Morazán, esta vez la segunda contra Morazán, la tercera, dicen que la tercera es la vencida, él va a ganar las elecciones, pero muere por problemas cardíacos y no logra jamás ser presidente de la República Federal. Ahora bien, usted menciona un episodio que es la anexión de Centroamérica con México. Que dura del 2 de enero de 1822 al 1 de julio de 1823. ¿Cuál es el aporte que Valle hace en ese periodo? Bueno, él llega unos meses después, representando a Centroamérica como diputado,
y llega a ser electo vicepresidente del Congreso de México, desde el Congreso del Imperio. Es una monarquía constitucional, ¿verdad? Entendiendo de que sí había un ejecutivo representado por un monarca, pero que debía gobernar colegiadamente con un parlamento y con poderes independientes, ¿verdad? Entonces, dentro de ese poder legislativo, Valle va a ser el vicepresidente. Afortunadamente no han pasado ni un mes que él toma posesión del cargo. Imagínense un centroamericano vicepresidente del Congreso mexicano, cuando él es por equivocación considerado artífice de una traición y de conspirar contra Iturbide. Entonces él es llevado preso a un convento dominico cerca de la Ciudad de México, donde no estuvo en condiciones como hoy estamos presos, digamos, en las prisiones de Honduras. En cierto sentido tuvo una holgura en ese convento, había una gran biblioteca donde él se dedicó a leer, a escribir una famosa memoria de la educación que luego mandaría a París y con la cual es admitido en la Sociedad Parisina de Educación Elemental. El famoso escrito que el filósofo Soriano escribió y lo publicó aquí por la editorial universitaria, es un hermoso texto que recomiendo su lectura, por cierto, ¿verdad? Valle en la educación, creo que se llama, las ideas de Valle en la educación, creo que se llama el libro del filósofo Soriano. Entonces ahí él prepara esa famosa memoria con la cual es admitido a la Academia Parisina de Educación Elemental. 6 meses después sale de la prisión. Parece que hay una especie de pena en Iturbide porque se da cuenta que Valle es inocente y lo nombra jefe de exteriores, como quien dice hoy canciller del Imperio Mexicano, pero a las pocas semanas de nuevo no puede llevar a cabo todo lo que él podría haber implementado porque el imperio se resquebraja. Y reitero, meses después se celebra el Congreso Constituyente, el 1 de julio de 1823, y se desanexa Centroamérica en ese momento de México. Ahora, según su criterio y lo que ha estudiado hasta el momento de Valle, ¿qué es lo que más le impacta de él? Su pensamiento democrático, su respeto a la voluntad ciudadana. La idea también de que ese espíritu cívico y ciudadano está en correlación o relación directa con el nivel de educación que la gente tenga. El ideal de sabiduría, la idea de crear una educación que llegara a todos, eso es lo que a mí más me impacta de él, ¿verdad? Ese esmero, le digo que en algún momento cuando él está fuera del poder, él mismo de su pecunio sufraga la existencia de cátedras de economía, de ciencias, él mismo da clases, ¿verdad? En la medida en que se encuentra fuera del poder en los momentos de la guerra civil, por ejemplo, cuando nunca llega a ser él realmente presidente de Centroamérica. Entonces, esos elementos, los escritos, las obras que él reflexiona sobre todos los otros, él reflexiona sobre ciencias naturales, él reflexiona sobre filosofía, reflexiona sobre economía, reflexiona sobre derecho, sobre educación cívica. Es decir, la diversidad de temas que Valle toca en sus escritos realmente nos lleva a decir que ni siquiera en este momento, con los alcances de conocimiento que hay, la informática, la red, etc., es difícil imaginarnos en este momento una persona con la capacidad, y en ese contexto, si nos regresamos en el tiempo 190 años, con las limitaciones que había en esa época, alguien que hablaba 5 y escribía 5 lenguas, latín, italiano, francés, inglés, castellano, que tenía obras en su biblioteca que procedían de todos lados de Europa y de Estados Unidos, era alguien que realmente era fuera de este mundo para el contexto provincial que Centroamérica era en aquella época. Esa pasión con la que escribe Valle sobre el amor que debemos tener, él planteaba a Centroamérica. ¿Podemos contextualizarlo en la actualidad y llamarnos a tener ese amor por la patria? Por supuesto, yo creo que la vigencia de él no va a fenecer para nada. O sea, en la medida en que nuestro país encuentra situaciones de involución democrática, en mi opinión, de ignorancia, todavía somos un país con altos niveles de alfabetismo, obviamente no como en la época de él, con la conciencia de que nuestras élites tienen de la política como algo del cual servirse y no servir, que ese es el criterio que él tenía. Entonces, ese ejemplo de él en relación a nuestra actualidad hace que para mí, como dice Matías Funes, esté completamente vigente en el presente, en nuestro tiempo. Según su criterio, ¿qué deberíamos los hondureños de aprender de todo este proceso que hemos tenido en la independencia a la luz de este personaje? Valle, como dicen sus mejores biógrafos, se levantaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 11 de la noche, leía, escribía, trabajaba, la disciplina, la tenacidad, la idea de que el tiempo es algo valioso que tenemos que utilizarlo al máximo.
de la manera más productiva posible. La idea de servir, como dije, como si estamos en la política, servir, si estamos fuera de ella, también, como le mencioné, los ejemplos de él con la educación, con sus propias iniciativas, la honestidad en el manejo de lo público. O sea, en él, cuando leemos sus escritos, nos damos cuenta lo importante de lo que él es, para él que haya conciencia de los datos del país, de las estadísticas, de la rendición de cuentas, del manejo honrado de los recursos. Eso él lo maneja cuando escribe y es un ejemplo que está vigente en la actualidad, que debe ser el norte, debería ser el norte de nuestros conductores políticos, educativos y en general de la sociedad. ¿Y usted qué mensaje quiere darle a la población hoy? Que hay que leer a Valle, que hay que practicar los principios de él, de Morazán, con el cual, a pesar de lo que se ha dicho, no fueron jamás enemigos, más bien existió entre ellos mucha comunicación comunión ideológica. Hay una carta que le manda Próspero Herrera, el primo hermano de Valle, hermano a la vez de Dionisio de Herrera, quien finalmente fue nombrado por Morazán representante de Centroamérica en Europa. Ese cargo se lo había confiado Morazán a Valle después de haber ganado la primera elección en 1830, pero Valle se hace a un lado, no acepta, le dice a su primo hermano que lo acepte, y allá es cuando él aprovecha para solicitar a Próspero que le consiga bibliografía de los grandes eruditos que hay en Europa, entre ellos Jeremy Bentham, Del Vecchio, Estrada, el famoso economista, al cual convence de que termine un manual de economía que él se encarga de distribuirlo en sus principales intelectuales de América Central. Y en ese momento pues nos damos cuenta de que en esa carta le dice: la gente acá esperaba y lamenta que no hayas ganado tú la presidencia, pero yo, le dice Próspero Herrera a Valle, les he comentado que Morazán es un patriota que está dispuesto a beneficiarse de tu sabiduría para gobernar mejor. Entonces eso nos habla mucho sobre esa comunión, que más bien, en lugar de estar separados, aunque estaban en partidos contrarios, los dos tenían claras conciencias de las ideas democráticas y de la responsabilidad del ciudadano en el servicio público. Muchísimas gracias al historiador Guillermo Varela, quien ha sido sumamente amplio en esta explicación de José Cecilio del Valle, que por supuesto hay muchísimo más que conocer de este sabio de América, hay muchísimo más que dialogar sobre los aportes que él hizo, y por ello le invitamos a asistir a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde pueden adquirir esta lectura y desarrollar todavía más este pensamiento que nos dejó José Cecilio del Valle. Muchas gracias por su atención y les invitamos a continuar en sintonía de UTV. Se despide de ustedes Ana Michelle Lozano.